Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Cerramos Comisión General. Tiene la palabra asambleísta Raúl Lauquilla, asambleísta ponente. Muchas gracias, compañera presidenta. Cuando en la sesión del 16 de marzo de este año, la Comisión de Asuntos Internacionales abordar el tratamiento de este tratado, y luego de las diferentes comparecencias, de los diferentes aportes, se resolviera recomendar la ratificación, también se resolvió que actuara como asambleísta ponente mi persona. Para ser sinceros, algo inusual. Para ser sinceros. Entonces me puse a pensar por qué. A lo mejor porque tengo una hija ciega, a lo mejor porque esa condición a mi familia también la ha convertido en una familia especial y conocemos de las problemáticas que se viven día a día para superar esas dificultades. ¿Acaso porque cuando a mí, a mi esposa, el pueblo y el Dios nos ha dado la oportunidad de estar en servicios públicos, hemos trabajado intensamente para superar las barreras? Enseguida reaccioné y dije, ese es un modo egoísta de pensar. Entonces me incliné y me convencí de que porque estos temas no deben tener ningún tinte ideológico, no deben depender de ningún movimiento político, ni de una bandera, ni de un color, ni de un eslogan. Por eso dije, he sido escogido para ser ponente y por eso les agradezco a mis compañeras y compañeros de la comisión. Con lo que han realizado las exposiciones, tanto en la comisión como en esta oportunidad, con la lectura del informe, ya deberíamos directamente pasar y aprobar sin más miramientos. Pero sí quiero abonar algunas otras consideraciones que, si bien se han dicho en forma general, sí vale la pena puntualizar. El objetivo del tratado ya lo manifestaron: volver accesibles los textos impresos, tanto científicos, culturales, literarios, a las personas con discapacidad visual en sus diferentes grados. Pero no solo a ellos, también a personas que con otro tipo de discapacidades, así no fueran ciegos, no pueden acceder fácilmente a un texto escrito. Es por eso de que no se debe creer que la implementación de este tratado solamente puede ser para convertir los textos formales en textos en braille. No. También puede ser para convertir en textos con mayores tamaños de letras, o letras en relieves, en colores, o audiolibros. Solamente de esa manera podríamos llegar a todas las personas con discapacidad que no puedan tener un acceso fácil a los textos inscritos. Ya lo dijeron, este texto se suscribió en Marrakech, Marruecos, ha recibido un tratamiento preferencial ya dentro de la Asamblea Nacional. Hay que reconocerlo. En apenas 5 meses de que llegó el tratado aquí a la Asamblea, prácticamente el Pleno se apresta a aprobarlo, y eso sí, yo creo que es digno también de reconocer. Los objetivos fundamentales es conseguir que los países que se adhieran a este tratado incorporen a sus legislaciones, ya sea en materia de atención a las personas con discapacidad, ya sea en materia de la legislación
relacionada con la propiedad intelectual o derechos de autor, pues que incorporen estas normas para que sean propias de cada país. No solamente se debe quedar en el tratado, sino que deben ser incorporadas a la legislación de cada país adherente, y eso es un asunto que todavía sería de trabajarlo. Igualmente, este tratado crea un punto, si se quiere, de encuentro entre los diferentes contratantes o adherentes para que se facilite el intercambio de información de cuáles procedimientos son los más correctos, son los más adaptables para hacer realidad este tratado en los diferentes países. Este punto de convergencia va a permitir este intercambio transfronterizo, no solamente de los productos que se elaboren en base al tratado, sino también de las funcionalidades que deban aplicarse para que así suceda. También es importante destacar que este tratado no llega a un número delimitado de personas. No es solamente para las personas con esos tipos de discapacidad. Hay beneficiarios directos, que son ellos, y los indirectos, que somos todos, absolutamente todos. Porque una persona con discapacidad, con acceso al conocimiento, con acceso a los productos culturales, literarios, pues tiene también mayor facilidad de superar sus niveles de marginalidad, sus niveles de pobreza. Actualmente, en nuestro país, por una reforma laboral, que perdonen la vanidad, la elaboramos quien os habla y mi esposa cuando fue diputada en el 2006, que permite la inclusión de las personas con discapacidad en el régimen laboral en enero del 2006. La fecha lo dice todo. Esa reforma laboral, pues hemos comprobado que se la aplica en un gran porcentaje solo para llenar esos puestitos de conserjes, esos puestitos de telefónicas, esos puestitos de menor cuantía, en donde la persona discapacitada no necesita mayores niveles de preparación. ¿Y por qué no tiene mayores niveles de preparación? Justamente porque no hay facilidades para el acceso a las obras que se publican y así poder capacitarse. Entonces la aplicación de este tratado va a venir a robustecer la aplicación de esas reformas laborales de tal manera que la persona discapacitada pueda superar sus aspiraciones y no ser solamente tomado en cuenta en una empresa o en una institución, a lo mejor por caridad. Esa es una gran conquista que no se la ha dicho y por eso yo he querido manifestarla aquí tajantemente. De las estadísticas de las personas con discapacidad en el Ecuador, se establece que si bien las personas con discapacidad visual son alrededor de las 97, 99 mil, como lo manifestaron, o poco menos, 47,000 exactamente. Pero las personas que podrían ser beneficiadas con este tratado, que no son solo las personas con discapacidad visual, son aproximadamente 408,000 personas, un número muy significativo. Solamente en nuestro país, a nivel mundial, superan los 286 millones de personas. Este tratado está totalmente enmarcado
en la legislación ecuatoriana, tanto en la Constitución de la República, en su artículo 16, numeral 4, en la Constitución de la República, artículo 47, numeral 7, y también en la Ley Orgánica de la Discapacidad, en los artículos 67, 68 y 69. Este tratado va también a fortalecer a diferentes tipos de organizaciones que se dedican a buscar la superación de este tipo de personas con discapacidad, como por ejemplo CEFLOFLAC, Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos. También, sin lugar a dudas, y no quisiera dudarlo para nada, el gobierno a través de este instrumento va a fortalecer su acción en favor de este sector de la sociedad. Claro, no había mayor incentivo como para incrementar el número de bibliotecas brailles en el país. Apenas en el Ecuador tenemos una imprenta braille, pero necesitamos otro tipo de logística, otro tipo de equipamiento para no solamente traducir los textos escritos a textos braille. Entonces también abre un reto inmenso a este gobierno y al próximo. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que esto quede simplemente en el papel y que pasemos a ser parte de ese grupo prioritario de 20 países firmantes y para que de esta manera se convierta en un tratado global. Eso sería una mezquindad. Tenemos que llegar a lograr fortalecer a este sector, pero con el incremento en los equipamientos necesarios, de las bibliotecas, de las capacitaciones, en fin. Yo solamente por eso ya pediría que le votemos por consenso por la aprobación de este tratado. Pero hay más. Este tratado va a permitir la generación de conocimiento, y el conocimiento es desarrollo, y el desarrollo es combatir la pobreza y combatir la desigualdad social. Nosotros vamos a ser los responsables con este voto de que así suceda. Pero no tenemos que quedarnos solamente cumpliendo con esa responsabilidad, sino que debemos proyectarnos a fiscalizar que este tratado se convierta en el instrumento de superación de todas las personas a los que están dirigidos. Estoy convencido, señora presidenta y compañeras y compañeros asambleístas, estoy convencido de que vamos a votar en consenso por la aprobación de este tratado. Y con eso estaremos creando un enorme beneficio. Pero para terminar, permítanme un respetuoso llamado. Así como vamos a votar en consenso para aprobar este tratado, que va a crear un gran beneficio, también aprobemos en consenso el no quitarles beneficios, como se está intentando quitarles beneficios a las personas discapacitadas en el proyecto de ley económico urgente que se está tratando. Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Y elevo a moción, si es que tengo el apoyo debido, que la Asamblea Nacional apruebe el Tratado de Marrakech.